can just go ahead and read when they're ready, and then Okay. instead of me reading in English. Ok, vamos a hacer esto, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el pasaje y luego nos volvemos a sentar, ¿sí? Síganme en versículo 1, dice así, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en un que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban, es la palabra, en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en toda la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we come before you in Jesus' name. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. We pray and ask that you would bless the reading of your word. Señor, te pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra. Help myself and Hector to communicate your truths this morning. Ayúdanos, Señor, a comunicar tus verdades esta mañana. And open up all of our hearts to receive what you would speak to us. Y ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones para recibir lo que tú tengas para cada uno. We pray in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Se pueden sentar. In Mark chapter 1, we read that Jesus was in Capernaum and he was doing some ministry there. En capítulo 1 de Marcos leemos que Jesús estaba en Capernaum y estaba ministrándole allí a la gente. He was teaching at one time in a synagogue where a demon-possessed man interrupted the service. Estaba en una sinagoga enseñándoles cuando en un tiempo entró un endemoniado y interrumpió el servicio. The demon-possessed man cried out, and Jesus, just by his words, cast the demon and had the demon leave the man. Este endemoniado clamó y Jesús solamente por sus palabras expulsó al demonio y salió de él. And after Jesus was done teaching the synagogue, he went to Peter's house. Después de compartir y enseñar allí en las sinagogas, fue a la casa de Pedro. And he healed Peter's mother-in-law of a fever because she was sick. Y sanó ahí a la suegra de Pedro porque estaba enferma. And then still in Capernaum, later on that day, Jesus is there at the house with Peter, and crowds of people begun to come to the house once the sun goes down.
Ahí igual en Capernaum, estando en la casa de Pedro, al anochecer de repente se da cuenta la gente y viene y se une ahí una multitud buscando a Jesús. And they're bringing the sick people and the demon-possessed to Jesus for healing. Están trayendo a los enfermos, a los endemoniados a Jesús para que Él los sane. And then in Mark chapter 1, verse 39, we're told that Jesus leaves Capernaum to go to the villages of Galilee. Y luego allí en el versículo 31 de capítulo 1 de Marcos vemos que Jesús deja esa área de Capernaum para irse a Galilea. And he begins to preach there also and cast out demons. Y hace lo mismo, empieza a predicar ahí, empieza a expulsar a los demonios. And so here in Mark chapter 2, verse 1, it says, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Entonces, por eso aquí, si quieren ver conmigo en versículo 1, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. So after Jesus leaving Capernaum for a few days, being in Galilee and teaching in the villages, Después de haber dejado Capernaum, ir a Galilea, estar ahí en los poblados, he comes back to Capernaum, and the people hear of it, and they begin to go to where Jesus is. escucha la gente de que ya regresó y empiezan a venir hacia él. And that's what verse 2 tells us. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Por eso versículo 2 nos dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún más a la puerta, y les predicaba la palabra. And so by this time, the people in Capernaum, they were very familiar with Jesus' works and his teaching. And so many people came out to see him when they heard he was back home. Así es que para este tiempo, ya la gente de Capernaum ya conoce las obras y las palabras de Jesús, así es que vienen y se le arriman y se le acercan todos. The people of Capernaum have already heard Jesus teach with authority, and they've also seen Jesus cast out demons and heal the sick. La gente de Capernaum ya ha visto a Jesús predicar con autoridad y al mismo tiempo a expulsar a demonios. And so the place is crowded where Jesus is. Así es que el lugar ahí está lleno de gente. And I had to ask the question, why did Jesus come back after being gone a few days? Y me tuve que hacer la pregunta, ¿por qué regresó Jesús después de haberse ido por unos días? Did he come back because he missed his home? ¿Regresó porque extrañaba su hogar? Or did he go back because of the food and the big potlucks that they had? ¿O a lo mejor regresó por la comida y los tiempos de traje donde venían y comían? Did Jesus go back to be with his family and friends? ¿Regresó Jesús para estar con su familia y sus amigos? Or did Jesus go back to Capernaum because it was a place where he can be amused and entertained? O tal vez regresó a Capernaum porque era un lugar donde él podía entretenerse con sus amigos. Notice what verse 2 tells us. It says that Jesus preached the word to them. Noten aquí conmigo versículo 2 donde nos dice lo que Jesús hizo. Dice que él les predicaba la palabra. I believe that Jesus went back because he knew there was people that still needed to hear the word of God. Yo creo que Jesús regresó porque él sabía que aún había gente en Capernaum que necesitaba la palabra de Dios. Now, this is the third time already. We're just in Mark chapter 2, verse 1, and this is the third time that Mark emphasizes Jesus had a ministry of preaching the word. Aunque estamos solamente en el capítulo 2, aquí de Marcos, ya es la tercera vez que Marcos nos demuestra, nos dice que Jesús tenía un ministerio de predicar la palabra. I believe that Jesus' primary ministry was to preach the word of God. Yo creo que el ministerio primordial de Jesús era predicar la palabra. Yes, it was Jesus' mission to come and to die on the cross for our sins. Sí, sabemos que su misión era venir y morir en la cruz por nuestros pecados. But while Jesus was on earth, it was his ministry to preach the word of God. Pero mientras él estaba aquí en la tierra, su ministerio era predicar la palabra de Dios. As we read Mark and other gospel accounts, we do see Jesus, he cast out demons and he did many miracles. Sabemos cuando leemos Marcos y los otros evangelios que Jesús sanó a muchos, expulsó muchos demonios. But that wasn't his primary ministry. That wasn't why he came to the earth. Pero ese no era su ministerio primordial, no es la razón por la cual él vino a la tierra.
Jesus' works validated his ministry and what he said. Sus obras validaron lo que él decía. And so in the first 2 chapters of Mark, we see that Jesus' ministry was to preach the word. Así es que aquí en estos primeros 2 capítulos de Marcos vemos que su ministerio era predicar la palabra. And so we learn from Jesus that the word of God is most important. Así es que aprendemos de Jesús que la palabra de Dios es lo más importante. Because God has given us the gift to preach the word and uses that to save those people who have not yet received Jesus. Porque Dios nos ha dado el don de predicar la palabra para alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. God also uses the preaching of his word to reveal his plan and his will for each one of our lives. También Dios usa su palabra para revelar a cada uno de nosotros su plan para sus vidas. And the preaching of the word of God is so needed but so neglected today. Y lamentablemente la predicación de la palabra es necesitada, pero también evitada muchas veces. I want you to take another look there in verse 2 and notice that it says Jesus preached the word. Quiero que noten aquí conmigo otra vez, versículo 2. Vean ahí que dice que Jesús predicó la palabra. There's so many churches out there that they just preach, but they don't preach the word. Hay muchas iglesias donde tú puedes ir donde predican, pero no predican la palabra. You see, there's many churches that have great programs. They have many events, a lot of activities. Their calendar is full with things, but they're missing the word of God. Hay muchas iglesias que tienen su calendario completamente lleno, tienen muchos eventos, están haciendo muchas cosas, pero ahí a veces no ves que prediquen la palabra. You see, preaching without the word is worse than going to a restaurant and ordering a taco and you get served a taco with no meat. Predicar sin la palabra es peor de ir por unos taquitos de lo que tú quieras, suadero, labios, lo que tú quieras, y que te sirvan los tacos, pero aún cuando llega hasta la pura tortilla no hay carne. And if that was the case, you probably wouldn't go back to that restaurant knowing that, hey, there's no meat in my taco. Y si fuera el caso, si te sucede ese, tú sabes, no vas a regresar a ese lugar, o sea, no te dieron la carne. But many people attend churches where the meat of the word is not given to them. Pero mucha gente asiste a iglesias donde la carne, lo bueno de la palabra no es dado a ellos. And all of you are all here, sitting here this morning. You're blessed to be part of this church that serves the meat, the word of God. Y ustedes que están aquí con nosotros son bendecidos por estar aquí en un lugar donde sí se predica la Because palabra my de friend Dios. Hector here, I know he serves big tacos with a lot of carne. Tacos grandotes. Sí lo entendieron, ¿no? I'd like to read you some verses regarding the importance of the Word of God. Me gustaría, antes de seguir, leerles unos versículos de la importancia de la palabra de Dios. Jesus said in Matthew chapter 4, verse 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Dijo en Mateo capítulo 4, dice así, y él respondió y dijo, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So just as important as food is to our bodies, so is God's word just as important for our souls and for our growth. Así es como la comida física es importante y la necesitamos para el crecimiento físico, así igual la palabra de Dios es necesaria e importante para nuestro crecimiento espiritual. And so what happens if you don't eat for a week? You know, you only eat on Sundays, and you know that's the only time you go to a restaurant to eat. Así es que, ¿qué pasaría si solo comías una vez por semana? Si cada domingo, tú solo comías cada domingo, ibas a comer en un restaurante, pero una vez a la semana. You'll be real skinny. You wouldn't look healthy like me with a big belly. Estuvieras Be very skinny. bien flaquito y desalimentado y no estuvieras así con mi barriguita como la que tengo yo. And so if we're not
partaking of God's word, as Jesus said, then we're walking around spiritually skinny or almost dead. Si no estamos tomando y compartiendo de la palabra como Jesús nos dijo, entonces andamos caminando físicamente flacos. And then Hebrews chapter 4, verse 12 tells us, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit and joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart." Más allá, Hebreos 4:12 dice esto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So God's word is alive. Así es que la palabra de Dios es viva, It's active. es activa, It's sharp. es filosa, It divides. divide, It judges. juzga. And from other verses in the Bible, it's so much more in the word of God. Y de otros versículos en la Biblia es mucho más que eso. And then Romans chapter 10, starting in verse 13, tells us, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news." Más allá, Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego hace unas preguntas, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. And so Jesus is our example of showing us the importance of the word of God. Así es que Jesús es nuestro ejemplo de la importancia de predicar la palabra de Dios. And Jesus' ministry was to preach the word of God. Y el ministerio de Jesús era predicar la palabra. You see, because Jesus knows that man's desperately needs the word of God. That's one of our greatest needs, is God's word. Y lo hace porque Jesús sabía que la mayor necesidad de todo ser humano es la palabra de Dios. Yes, Jesus is an example for pastors to preach the word of God. Sí, de acuerdo que Jesús es un ejemplo para los pastores que prediquen la palabra de Dios. But Jesus is also an example for each one of us here sitting as well, if we're not a pastor. Pero también es un ejemplo para ti, que tal vez no eres pastor, pero estás aquí con nosotros. Because we need God's word in our life in order for us to be fed spiritually. Porque necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para ser saciados espiritualmente. And Jesus has called us to go and to share his word with the people that are not saved. Y Jesús nos ha llamado a compartir la palabra de Dios con aquellos que no son salvos. And so you also have a responsibility to preach the word of God. Así es que tú también tienes una responsabilidad de predicar la palabra de Dios. And let's look at what happened when Jesus preached the word to them. We see there in verses 3 and 4. Vamos a ver versículo 3 y 4 donde nos dice lo que sucede cuando Jesús predica la palabra. Dice así. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was laying on. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. And so as Jesus is preaching the word, there's 4 men bring their friend. They want to take their friend to Jesus to get healed. Así es que mientras que Jesús está ahí predicando la palabra, llegan 4 amigos que tienen a un amigo que necesita ser sanado. But there's a problem. The problem is there's no way they can get to Jesus. They can't even get to the front door because the house is so packed with people. Solo que tienen un problema, una situación en que no pueden llegar. Está tan lleno ahí de gente que ni a la puerta pueden llegar. And at this point, the friends, they could have just
turned around and walked and left back home and told their friend, sorry, we can't get to Jesus. En ese momento los amigos podían haber dicho, pues bueno, no llegamos a tiempo, no alcanzamos y mejor vámonos, o sea, no podemos acercarlo a Jesús. But they didn't do that. We see here that they desperately wanted to bring their friend to Jesus. Pero no lo hicieron y aquí vemos que en una manera desesperada querían traer a Jesús delante, al amigo delante de Jesús. Somehow the friends managed to get on the roof and then even to bring the paralyzed man all the way up to the roof. And they began to break the roof open and to make a hole. De una manera u otra encontraron cómo subir, no solo los cuatro, sino que a su amigo al techo y empezaron ahí a abrirle también de una manera que pues, no se explica. You see, they did everything they could to get their friend to Jesus. Ya ves, hicieron todo lo que pudieron para llevar a su amigo a Jesús. See, that's what good friends do. Good friends will take others to Jesus. Ya ves, eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo lleva a sus amigos a Jesús. And there's a few things here we learn in these verses, and there's also some questions I want to ask you to kind of ponder within your heart. Aquí hay unas cosas que quiero que noten conmigo, pero también unas preguntas que les quiero hacer para que lo piensen ustedes conmigo. The first question, do you have friends that are like this? La primera pregunta es, ¿tienes amigos en una misma condición? Friends that will take you to Jesus in prayer. Amigos que te llevan a Jesús en oración. Friends that will give you the words of Jesus when you're in a time of need. Amigos que te van a dar la palabra de Dios en los tiempos de necesidad. If you do, that's a great blessing because there are very few good friends out there. Si los tienes, eres bendecido porque hay muy pocos amigos que harían eso. And if you don't have friends like that, we need to know that we need those kind of people in our life. Y si tú te encuentras sin ese tipo de amigo, necesitas saber que necesitas ese tipo de amigo en tu vida. We need to pray for those kind of friends. And then we also need to get to know each other, to build relationships with one another in the church. Necesitamos orar por esos amigos y luego crear amistades con aquellos para poder tener ese tipo de comunión. We need to be able to look to the person next to us if we're having a hard time and say, can you pray for me? I'm going through this hard and difficult time. Necesitamos poder tener a la persona a un lado donde podemos decirle, sabes que estoy batallando, puedes orar por mí en este tiempo de necesidad. The other question I want to ask is, are you that kind of friend to others? La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿eres tú ese tipo de amigo para los demás? Are you a friend that goes and takes people to Jesus in prayer? You know they have a problem and so you consistently praying for them. ¿Eres ese tipo de persona, de amigo, donde tú llevas o acarreas a tus amigos en oración a Jesús? And if you are, the Lord will bless you. Y si lo eres, Dios te va a bendecir. And if you're not that kind of friend, pray and ask the Lord to help you, to change your heart so you can be the friend that takes others to Jesus. Y si tú no eres ese tipo de amigo, ora y pídele al Señor que te cambie, que te haga ese tipo de amigo que lleva a los demás a Jesús. And we need to be persistent. We can't let things get in the way from us praying for and bringing other people to Jesus. Necesitamos persistir en llevar a la gente, que nada nos impida llevarlos a los pies de Jesús. Another question I want to ask you. Otra pregunta que me gustaría hacerles. Are you easily discouraged by the crowds that get in the way between you and Jesus? ¿Te desaniman fácilmente la muchedumbre que te impide así llegar a Jesús? Or do you pursue Jesus and you're willing to get up on the roof and dig and make a hole because you want Jesus? ¿O eres el tipo que persigue y que busca la manera de subir, de abrir para llegar a Jesús? You see, because a crowd can be a symbol of just different things in our lives. It can be sins, it can be temptations, it can be, different. It can even be material possessions that prevent us from getting to Jesus. Porque el techo puede ser diferentes cosas en nuestras vidas que nos impide llegar a Jesús. Para algunos puede ser pecado, para otros puede ser tentaciones y también para otros puede ser el materialismo. And you and I, we need to be persistent as the four men here were. We need to get to Jesus
do whatever needs to be done in order to break through and to meet Jesus. Necesitamos persistir así como este hombre, estos hombres, para llegar, para eliminar cualquier cosa, para llegar a Jesús. And when you do that, Jesus, he sees your faith, as we read here in verse 25. Y cuando lo haces, Jesús ve tu fe, así como lo vemos aquí en versículo 5. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. You see, their faith was showed and displayed by going on the roof and making that hole in order to get to Jesus. Es que la fe de ellos fue evidente en que subieron, se treparon, subieron, abrieron y Jesús lo vio. They believed Jesus could heal their friend. Ellos creían que Jesús podía sanar a su amigo. They were bold, they were persistent. They didn't let the crowd keep them away from Jesus. Con denuedo fueron y no permitieron que la muchedumbre les impidiera llegar a Jesús. And when they finally break through to Jesus, look at what Jesus tells the paralyzed man there. He says, "Son, your sins are forgiven." Y cuando por fin pudieron abrirle y que Jesús los vio, fíjense lo que dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Now imagine the four friends on the roof, they hear Jesus tell this man, "Your sins are forgiven." Imagine how they felt. Ahora imagínate, los cuatro amigos están ahí arriba de la azotea, abren, hacen el esfuerzo, Jesús los ve y luego Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo se han de haber sentido? They wanted their friend to get healed, but Ellos- Jesus says your sins are forgiven. Ellos querían que Jesús les sanara físicamente, pero Jesús le dice, no, tus pecados son perdonados. You see, Jesus forgave the man's sins first because Jesus knows that's what man most needs, is their sins to be forgiven. Ya ves, Jesús perdonó primero los pecados del hombre porque él sabía que su mayor necesidad era el perdón de sus pecados. What good would it have been if Jesus healed his legs, but then later on the man, he walks right into hell? ¿De qué le hubiera servido al hombre si Jesús le sana lo paralítico que era, solo que para que después camine hacia el infierno? And so forgiveness of sins is always the most important thing that a person needs in their life. Así es que el perdón de los pecados es la cosa más importante en la vida de una persona. And it's okay when people ask us to pray for them. If they're not Christians, they say, "Hey, can you pray that, the Lord will give me a job? Can you pray that, God will heal me of this sickness?" Or they ask you for different prayer requests. Those things are okay to pray for. Y está bien cuando un no creyente viene y te pide oración, te dice, oye, ¿puedes orar por un trabajo? No tengo, o estoy enfermo, o cualquier cosa. Esas cosas no son malas. But we need to remember, if they're not saved, pray first for their salvation because that's most important. Pero necesitamos acordarnos y recordar que aunque así sea y puedes hacerlo, lo más importante es orar por su salvación. I like what Warren Wiersbe said on forgiveness. Me gusta lo que dijo el pastor Warren Wiersbe acerca de el Forgiveness. forgiveness, del perdón. Okay. Perdón. It says, forgiveness is the greatest miracle that Jesus ever performs. El perdón es el milagro más grande que Jesús puede realizar. It meets the greatest need. It meets, Takes care of the greatest need. Recibe la mejor necesidad. recibe la mejor necesidad. It costs the Discúlpame. greatest price. Cuesta el precio más grande It brings the greatest blessings. y trae la bendición más grande And it gives the most lasting results. y deja el resultado más duradero. And so Jesus, he forgives the paralyzed man's sins. Así es que Jesús perdona los pecados de este paralítico. And let's look at verses 6 and 7 of Mark chapter 2. Vean versículos 6 y 7 conmigo. It says, now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? And so for the teachers of the law, they're thinking within their hearts,
who does Jesus think he is? Así es que para estos maestros de la ley están pensando en sí, ¿quién cree que Jesús es? They realize that if Jesus can forgive sins, then he's claiming to be God. Se dan cuenta que si Jesús está diciendo que Él perdona pecados, entonces está diciendo que es Dios. And that was blasphemy to them because they didn't believe Jesus was God. Y era una blasfemia para ellos porque ellos no creían que Jesús era Dios. And every person is faced with the decision to believe who Jesus is. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos con la decisión de decidir quién es Jesús. Because the Bible does tell us that only God can forgive sins. Porque la Biblia nos dice que solo Dios puede perdonar pecados. So either Jesus is God and he can forgive sins, Así es que Jesús es Dios y puede perdonar pecados, or he's a liar, o es un mentiroso, or he's a lunatic, he's crazy. o está loco. Verse 8 says, immediately Jesus knew in his spirit Verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, why are you thinking these things? en su espíritu supo que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesus knows what's in our hearts, and he knows what we're thinking. Jesús sabe lo que está en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. And in this case, he tells them, why are you thinking these things? Y en este caso les pregunta, ¿por qué estás pensando estas cosas? In verse 9, Jesus tells them, which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, Y en take up your mat and walk? Y en versículo 9 les pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? And so it's a lot easier for somebody to say, hey, your sins are forgiven, because we can't really see that physically happen. Es más fácil decirle a alguien, tus pecados son perdonados, porque nosotros físicamente aquí no podemos ver si es verdad o no. But it would seem to be harder to tell somebody, take up your bed and walk, that's been paralyzed all their life, because you would have to see that person get up and walk. Y sería, yo creo, más difícil decirle a alguien, levántate, has sido sanado, porque tenemos que ahora verlo físicamente, que se pare. And verses 10 and 12 reads, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take up your mat and go home. He got up, he took up his mat, and he walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we've never seen anything like this. Y luego versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho saliendo delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. And so Jesus proves he has authority to forgive sins by healing the man. Así es que Jesús prueba que él tiene la autoridad de perdonar pecados al sanar al hombre. You see, and the healing that Jesus did, it was public. It was in front of all those people that were skeptical of who he was. ¿Ves? La sanación que hizo Jesús aquí fue públicamente para todos los que no creían en él. Now again, the people there seeing this were faced with the choice, am I going to believe Jesus is God? Or do I believe he's a liar? Or do I think he's just a crazy man? Así es que todos los que estaban ahí tenían ahora la decisión que hacer. O creo que es Dios Jesús, o que es un loco, o que está mintiendo. And then the result we've seen there was this amazed everyone, and they praised God, saying, we never seen anything like this. Y el resultado lo vemos en versículo 12, donde dice que se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo que nunca habían visto tal cosa. So they were amazed, they praised God, and now the choice and the decision also goes for each person sitting here. When you come to realize who Jesus is, what is your reaction? Así es que para ellos, aquí en nuestra historia, se asombraron, glorificaron a Dios, pero ahora nos toca a nosotros. Cuando tú te das cuenta quién es Jesús, ¿qué es tu reacción? Jesus is either going to be your God, or if you reject him, then you make him out to be a liar, or believe that he's a lunatic. ¿Jesús o va a ser tu Dios al momento que reconoces quién es? O si lo rechazas, entonces él no queda otra opción más que decir que está loco o que fue un mentiroso. Verse 13 says, once again Jesus went out beside the lake, and a large crowd came to him, and he began to teach them.
Versículo 13 dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. So again, a large crowd comes to Jesus, and what do we see that he does? What's Jesus' response to them? Así es que una vez más vemos que le llega la muchedumbre y ¿qué vemos que hace Jesús a ellos? It says he began to teach them. Y aquí les dice que él empezó y les enseñó. And this is the fourth time now that Mark emphasizes Jesus' preaching and teaching ministry. Aquí es la cuarta vez en este segundo capítulo, en primer y segundo capítulo de Marcos, que nos demuestra que ese era el ministerio de Jesús, de predicar la palabra. And then Jesus said, back in Mark chapter 1, verse 38, Jesus replied, and he said, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Uno de los ejemplos de eso es en Marcos capítulo 1, 38, donde mismo aquí dice Jesús, Él les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. And again, we see teaching God's word is so much needed today and so important in our lives. Y aquí aún nos confirma que la predicación de la palabra es sumamente necesitada y lo que necesitamos en nuestras vidas. Let's look at verse 14. Verse 14 says, "As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. 'Follow me,' Jesus told him. And Levi got up and followed him." Vean conmigo versículo 14, estando ahí a un lado del mar, y al pasar, dice versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. And Levi is also known as Matthew. Levi and Matthew are the same people. And he's sitting at the tax collector's booth. Leví es Mateo, lo conocemos como Mateo, es la misma persona y lo vemos aquí sentado en el banco de los tributos públicos. And so he would collect taxes from the people. And it's interesting that Jesus would call Levi to come and to follow him. Así es que él recaudaba los impuestos de la gente y es interesante que Jesús llamaría a este hombre, decirle, sígueme. You see, because tax collectors, they were people that were hated. They despised tax collectors. They were thieves. They stole from the people. They overcharged them in taxes. Tienes que saber que los que recaudaban los impuestos eran odiados por la gente. Nadie los quería porque eran ladrones, se robaban, les cobraban más impuestos a la gente y se quedaban con el resto. And tax collectors, they were wealthy, and they were also even allowed, for their job, they were allowed to overtax the people and to keep that money. Estos hombres eran ricos y más allá se les permitía por el gobierno romano que ellos cobraran de más, que se quedaran con el resto, no era problema para los romanos. So usually a tax collector was looked at as a bad person. Así es que los que recaudaban los impuestos se veían como malos hombres. But now, Levi, or Matthew, he was also Jewish. Así es que Mateo o Leví también, lo que pasa es que él también era judío. That was worse because for a Jewish person to be a tax collector meant he had to work for the Roman government. Eso era peor porque para que un judío sea un recaudador de impuestos, eso implicaba que tenía que trabajar para el gobierno romano. And most Jews didn't like the fact that Rome was ruling over them. Y la mayoría de los judíos no les gustaba que Roma estaba sobre de ellos. But this is the person Jesus called to come and follow him. Pero esta es la persona que Jesús llamó para que venga y lo siga. Although everybody hated Levi, Jesus loved him. Aunque todos odiaban a Leví, Jesús lo amó. And so what this teaches us then is that Jesus loves every single person. Así es que esto nos enseña que Jesús ama a toda persona. There's not one person here sitting in this room or outside of this room that has been too bad of a person for God to love him and to forgive him and to call him to follow him. No hay ninguna persona aquí o fuera de aquí que sea tan mala persona que Jesús no pueda llamarte, salvarte. We should never think that there's a person, maybe a friend or a family member, that, oh man, that person, he's too bad, he's done too much, he's beyond help, God cannot reach him. We should never think that, because what we learn here is that God can go and save a tax collector. He can save the apostle Paul
And so God has a power to draw anyone to himself. Que no se diga de nosotros que somos aquellos que dice, oh, mi amigo no puede, o sea, ya está muy allá, ya Dios no lo puede perdonar, porque aquí nos demuestra que Jesús vino y salvó al que más odiaban, aún salvó al apóstol Pablo. And now when Jesus calls somebody to follow him, this is not like, hey, come follow me, let's go to the coffee shop, let's go to Cafetel. Cuando Jesús llamaba a una persona, no era como que, sígueme, vamos a tomarnos un cafecito en Cafetal. Jesus calls them to leave everything behind, leave their old lifestyle, and to come follow me. Jesús les llama para que dejen todo atrás, absolutamente todo, y lo sigan a Él. There's a serious commitment involved for us to be followers of Jesus. Hay un compromiso muy serio para aquellos a quien Jesús llama, para seguirlo. We need to be willing to repent from our old lifestyle and to receive the new life that Jesus wants to give us. Necesitamos estar dispuestos para dejar atrás nuestro viejo estilo de vida, lo que hacíamos antes, y abrigar lo que tiene el Señor para nosotros ahora. And so it's a serious commitment, it's a serious calling whenever we go and follow Jesus. Así es que es un llamado muy serio el seguir a Jesús. But I also want to share with you that it's a greatest privilege and it's a great honor to be a follower of Jesus. Pero también les quiero decir que es un gran privilegio, es un gran honor poder servirle a Él. In this time and Seguirle. culture, kids from very young, their desire and their dream and their goal in life was to be a disciple of a rabbi. En esta cultura, desde muy pequeños, los niños, el deseo mayor de ellos era crecer, era ser un estudiante de un rabino reconocido. And so they went through very strict schooling to memorize the scriptures and to be great learners of the Bible. Así es que iban a unas escuelas, a unos estudios muy estrictos para poder ser aquellos que enseñaban y que conocían la palabra. And as they got older, they would come to a famous rabbi and they would say, Rabbi, may I be your disciple? Y cuando crecían, ya ellos podían ir a un rabino y les podían decir, rabino, ¿puedo ser uno de tus discípulos? And the rabbi would look at this young man and ask him a few different questions regarding the Bible. Así y el rabino veía al joven y le hacía unas preguntas acerca de la Biblia. He might say, read me quote me off memory, what does Genesis chapter 10 say? Él tal vez le diría, así de memoria, dime lo que dice Génesis capítulo 10. And even though that student may be able to quote that whole chapter, Y aunque ese estudiante tal vez le pueda recitar todo el capítulo, then the rabbi would begin to ask him more difficult questions regarding the scriptures. entonces después de eso el rabino le haría unas preguntas aún más difíciles. And most of the time, the student would not be able to meet the rabbi's requirements. Y muchas de las veces el estudiante no podía con las preguntas, los requisitos del rabino. And so the rabbi would say, you're a good student, but you don't have what it takes to be my disciple. Go and be a great fisherman, or go and be something else. Así es que lo que hacía es que le decía, eres un buen estudiante, pero no para ser uno de mis discípulos. Entonces tú sé un pescador, haz otra cosa. But here, Jesus, he goes and he calls Levi, the tax collector, to be his disciple. In other words, Jesus is saying, Levi, I believe in you. I believe you have what it takes to be my disciple. Pero aquí vemos que Jesús sí lo acepta y le dice, creo en ti, Leví. Creo que tú tienes lo que necesitas para ser mi discípulo. And so Jesus calls each one of us here this morning and says, come, follow me, be my disciple. Así es que Jesús llama a cada uno de nosotros y nos dice, ven, sé mi discípulo. And it's a great privilege and it's a great honor Y es un gran privilegio, un gran honor to follow our Almighty God. para seguir a nuestro gran Dios. And we're told that Levi, he got up and he followed him. Y vemos que Leví aquí se levantó y le siguió. And I pray that's each one of our responses as well, that we would get up and follow Jesus. Y yo pido que sea la respuesta de cada uno de nosotros, que nos paremos For y Levi, sigamos a Dios. For Levi, it meant leaving a lot of money behind and a job that gave him a lot of money. Para Leví esto significaba dejar un trabajo, mucho dinero, que le daba mucho lucro y dejarlo atrás. Now, I don't know what it means for you to leave the things behind and to follow Jesus, but I believe God will show you what you need to give up to follow him.
Ahora yo no sé para cada uno de ustedes lo que signifique o lo que eso significa que tú dejes esas cosas y vengas, pero creo que Jesús te dirá y te enseñará y te mostrará qué son esas cosas que necesitas dejar atrás. Let's read verses 15 and 16. Vamos a leer versículo 15 y 16. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? And so Jesus and his disciples, they're here probably having a going away party for Levi, but there's a bunch of sinners gathered together, a bunch of tax collectors sitting at the disciples and Jesus' table. Así es que tal vez aquí están dándole una fiesta de despedida a Leví, pero entre de aquellos muchos están los publicanos, amigos de Leví. And so the scribes and Pharisees are kind of looking and seeing, are these guys really honoring God? Because they're becoming friends with sinners, people that we wouldn't hang around with. Ellos, los maestros de la ley, empezaron a ver y decir, bueno, de veras están honrando a Dios porque están en comunión con pecadores y con publicanos. And so they asked the disciples, hey, what's going on? Why are you guys eating with these people? Why are you guys sitting there and hanging out with them? Por eso es que les preguntan a los discípulos, oye, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están sentados? Están en comunión con estos pecadores. And so was it wrong then for Jesus to sit down and eat amongst these people and to talk with them and to associate with them? Así es que pregunta, ¿era algo malo que Jesús se siente, esté en comunión con estas personas que no eran creyentes? Or is it wrong for you and I to hang around with people that are not Christians and to eat and to associate with them? ¿O es malo que tú y yo nos asociemos con personas, que tengamos amigos que no conocen al Señor? And look at how Jesus responds to their question in Y- verse 17. Y vean aquí en versículo 17 cómo responde Jesús. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. You see, Jesus, he looks at the people and he sees the condition of each person's soul and he sees that they're sick with sin. Así es que Jesús, tienes que saber que Él ve a cada uno de nosotros y ve nuestra condición espiritual, sabe cuáles estamos enfermos. You see, Jesus, he's like the physician, he's the doctor, and he knows that they need a healing. Así es que Jesús es como el médico que sabe, ve, Él sabe los que necesitan ser sanados. You see, the scribes and the Pharisees here, they're also sick with sin. They also need Jesus. Ya ves, los escribas, los fariseos, aquí también ellos están necesitados, también tienen la plaga del pecado y necesitan ser perdonados. But they consider themselves righteous. They didn't see their condition. They didn't see the need for their sins to be forgiven. Pero ellos se consideraban justos, no veían la necesidad de ser perdonados. And in order for a person to get help from the doctor, he needs to recognize, I have a problem. Y para que una persona reciba la ayuda de un médico, necesita reconocer que está enfermo. And so it is with us and God. We need to realize we have a problem, and that problem is sin. Así es con nosotros, necesitamos reconocer que tenemos una enfermedad, esa enfermedad es el pecado. And so was Jesus wrong for eating with the tax collectors and the sinners? Así es que estaba mal Jesús por comer con estos publicanos y pecadores. Well, he wasn't, because we know Jesus never sinned. Sabemos que no, porque Jesús nunca pecó. You see, when Jesus got around these people, his main purpose was to minister to them, to share with them the gospel, to help them to see their need for a Savior so that they can come and have forgiveness of sins. Tienes que saber que cuando Jesús se unía con estas personas era para mostrarles su necesidad, para ministrarles, para hablarles de el perdón de sus pecados. And so then again, I asked the question, well, is it wrong for us then to hang around with and you know, go to a family party or some other event where we know these people gathering are not Christians? Así es que te hago la pregunta otra vez, es mal que tú salgas, que tú vayas a una fiesta donde sabes que los que están ahí no son
creyentes. I want to read you a few verses. Te quiero leer unos versículos. 1 Corinthians 15:33. Primera de Corintios 15:33 dice esto. Dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. So if we're a Christian and we're trying to live a godly life, but we're always hanging around with people that are not Christians, we see here, this verse is telling us eventually we're going to be corrupt. Así es que aquí nos demuestra que si eres un cristiano y siempre tienes esas amistades y estás con aquellos que no conocen al Señor, es evidente aquí por la palabra que las conversaciones te van a corrompir. And then 2 Corinthians chapter 6, verses 14 through 18. Y segunda de Corintios 6, 14 a 18 te dice esto, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seráis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. And so God has called us Christians to be separate from the people of the world. Así es que el Señor nos ha llamado a ser separados de la gente del mundo. And so when there is a party going on, or there is some kind of gathering, and we know people is going to be there drinking and, you know, just doing things that are maybe against what God wants for us, we have a choice to make. Así es que cuando te invitan a una fiesta donde sabes que van a estar tomando, donde va a haber cosas, donde tú no haces esas cosas, tenemos una decisión que tomar. We can go over there to the party, or we can stay home and do something else. Podemos asistir o nos podemos quedar en la casa y no ir. And if we do decide to go, you have the freedom to go, but we learn from Jesus how to behave and how to act, and the purpose then should be for the ministry of other people, maybe sharing the word of God with somebody there. Y aprendemos aquí de Jesús que si decides ir, ahora ya Él te da el ejemplo de cómo comportarte, de ministrarle, ir con el propósito de ministrarle a la gente y hablarles de Jesús. And that's the example that Jesus has set for us. You know, it's not okay for us to go there and start drinking and start doing everything they're doing and behaving the way they are, because we see Jesus and his disciples, they were there for the ministry of the people. Así es que el ejemplo aquí es que no es que tú vayas y que empiezas a tomar de todo lo que ellos están haciendo y comportarte igual que ellos, sino que aquí vemos que Jesús y sus discípulos no hicieron eso. And so we just need to realize that there's sick people all around us and they're in need of Jesus. Así es que necesitamos reconocer que hay gente enferma a nuestro alrededor que necesita a Jesús. And we need to be just praying and asking God, how can you use me to reach these people? Y necesitamos estar orando y pidiéndole a Dios que cómo nos puede usar, cómo nos quiere usar para alcanzar a aquellos que no le conocen. Jesus is the perfect doctor to heal us of all our sins. Jesús es el perfecto doctor para sanarnos de toda enfermedad. He's always available. Siempre está disponible, He always makes a perfect diagnosis. siempre nos diagnostica perfectamente, He provides a complete cure. Complete cure. siempre nos da la cura perfecta, He even pays all the medical bills. hasta paga todos los recibos médicos. And so I want to ask Pastor Hector to give an invitation. Maybe there's somebody here who has not yet come to faith in Jesus, and Jesus is calling you to come follow me. Así es que quiero tomar este tiempo para darles la invitación, porque tal vez hay alguien aquí que nunca se ha entregado, nunca ha recibido al Señor. And so if everybody can just bow your heads, we're going to pray. ¿Por qué no cerramos? Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, a inclinar nuestro rostro. And go ahead if you want. Ok, muy bien, vamos a orar. Señor, vemos aquí en tu palabra,
Señor, como tú, como nuestra mayor necesidad es ser perdonados por nuestros pecados. Y tal vez aquí dentro de nosotros hay alguno otro que físicamente está enfermo o que padece de otras situaciones o necesidades, pero aún también necesitan ser sanados y perdonados por su pecado. Y Señor, quiero pedir en este momento, si hay alguien aquí con todo ojo cerrado, rostro inclinado, si eres tú, si tú llegaste aquí esta mañana y reconoces tu enfermedad espiritual y tu necesidad por Jesús, si eres tú, te voy a pedir que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Veo su mano, Señora. Veo también la suya. Alguien más. Señor, le veo su mano. Igualmente a usted, Señor. Alguien más. Alguien más que dice, sabes, necesito el perdón de mi pecado. Tal vez he confiado en otras cosas, pero reconozco que ahora es Jesús lo que necesito. Muy bien. Si levantaste tu mano, quiero orar contigo. Quiero que ores esto después de mí. Esta oración no es mágica. Esta oración no van a caer truenos, ni relámpagos, ni va a haber terremotos, nada de eso. Simplemente si tú lo haces de tu corazón, si tú crees en tu corazón que Jesús es la solución de todo tu pecado, Él te perdona. Es así de fácil. Se escucha muy fácil, pero es así de fácil. Y Dios te quiere dar vida nueva de este día en adelante. Así es que ustedes que levantaron su mano, oren después de mí. Digan, Señor Jesús, a voz alta ahí donde están. Señor Jesús, perdóname por mi pecado. Reconozco y acepto la muerte de Jesús, la sangre derramada por el perdón de mi pecado. Gracias por salvarme. Gracias por hacer lo que yo no pude hacer. A través de Jesús, recibo ese perdón de mi pecado y pido que me llenes de tu espíritu. Pido que me des una hambre por tu palabra y que de este día en adelante te sirva por el resto de mi vida. Te amo, Señor, y te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Vamos a darles un aplauso a los que recibieron al Señor. Si tú oraste esa oración con nosotros, antes de que te vayas, tengo una Biblia, especialmente si no tienes, te la quiero dar. Es un regalito de nosotros hacia ustedes, para que te enamores de ella, para que la consumas y que empiezas a crecer en el Señor. Amén. Vamos a terminar una última alabanza.